Muy buenas gente, nuevo vídeo de Rust en el canal. Hoy os traigo una guía de cómo jugar solo en Rust. En este vídeo os voy a dar un par de consejos y tips para mejorar vuestra experiencia de solo. También os voy a hablar un poco de mi experiencia jugando solo. Para empezar, he de decir que suele ser bastante aburrido jugar solo. Yo solo me gusta cuando hago directos y así me entretengo un poco hablando con la audiencia, porque si no la verdad es bastante aburrido. Si no os gusta mucho el Rust os vais a aburrir bastante. Si os pasa esto, os dejo mi Discord en la descripción, donde podéis encontrar gente para jugar Rust. Para empezar, vamos a escoger servidor. De servidores oficiales, lo que recomiendo jugar son los servidores softcore. Tienen un nivel intermedio entre servidor de comunidad y servidor oficial, por si sois jugadores experimentados. Y bueno, aquí son teams de máximo 4 personas, wipe mensual, conserva recetas siempre y el modo fácil, ¿vale? El modo fácil se refiere a que podemos spawnear en las zonas seguras y además cuando morimos no perdemos todo el loot, una parte se queda guardada en una zona segura y podemos ir a reclamarlo. En servidores de comunidad no busquéis softcore porque no juega nadie. Luego tendríamos la opción de buscar servidores de solo, que los podemos encontrar en comunidad y modificados, y son servidores bastante muertos. Yo por ejemplo jugaba en este que estaba lleno siempre y como podéis ver no hay gente. Puede ser muy complicado encontrar un servidor exclusivamente de solo con gente. Por lo que la otra opción que vamos a tener es irnos a servidores de solo, dúo o trío. En estos servidores yo os recomiendo si os podéis meter a un friendly mejor, que así vais a encontrar un poco de jugadores no experimentados y os agarréis un poco el farmeo. Veamos ahora dónde ubicar nuestra base. Yo como podéis ver la suelo hacer siempre cerca de la costa porque me gusta muchísimo hacerme la petro. El primer tip va a ser evitar la zona central del mapa a toda costa. Esto lo recomiendo también para grupos grandes. Suele ser una zona muy concurrida del mapa, ¿vale? Siempre hay gente yendo de un lado para otro. Gente que va desde la nieve a las ruinas a comprar, gente que va desde las ruinas hasta lanzamisiles a hacerse el tanque. Vais a encontrar siempre gente y la probabilidad que os raideen os maten es muy alta. Por eso recomiendo zonas cercanas a zonas seguras, que no suele haber mucha gente, o zonas despobladas del mapa, ¿vale? Depende del mapa que estéis jugando. En las zonas seguras yo los uso mucho para reciclar y también como estoy jugando con grupos, ¿vale? Yo estoy solo y los demás son grupos, avanzan más rápido que yo, por lo que puedo ir a comprar cosas mediante los drones que me vienen muy bien para avanzar. Luego también hacerlo cerca de sitios con tarjetas, por ejemplo yo tengo supermercado verde, antena azul y roja pues el aeródromo. Y luego las ruinas es una muy buena opción también para empezar. Yo en este caso no lo he hecho porque había gente, pero es una buena opción ya que tenemos refinería y podemos sacarnos nuestro primer horno muy rápido. En cuanto al PvP vamos a buscar siempre tener una ventaja, ¿vale? Ya sea desde altura, distancia o que no nos hayan visto y disparemos primero. Lo mejor va a ser siempre ir a por gente que esté solo para estar en igual de condiciones, pero si nos topamos con un grupo de 3, en algunas ocasiones va a ser mejor dejarlo pasar que intentar hacerse un PvP. Nosotros también podemos llegar a ser un blanco fácil para otros grupos más numerosos o más avanzados, así que recordad siempre al salir por la puerta que no vais a tener a alguien que os cubra y si da más 50% de confort con la hoguera es que hay alguien en la puerta. De todas formas, aunque la hoguera os dé 50% de confort y penséis que no hay nadie fuera, puede haberlo. Pueden campearos desde lejos con un arco compuesto bastante fácil y que os quiten un kit jugando solo va a ser algo que os va a hacer avanzar más lento porque tenéis que farmear otra vez todo. Como base vamos a optar por una base pequeña y compacta. Podéis ampliar un 2x1 o un 2x2 o haceros algún diseño para base solo. Por ejemplo, os dejo aquí arriba mi diseño de solo, que es el que se hace posti. Y bueno, generalmente os van a hacer un raid de offline si saben que sois una persona sola, así que no os enfoquéis en hacer bases con techo de roof camping y demás. Una base sencillita y que no consuma muchos recursos para poder hacer mucho PvP y poco farmeo. Vamos a hablar ahora de las bases en Decay. Generalmente cuando pasan 3 o 4 días en un servidor suelen empezar a aparecer bases en Decay, ya sea por gente que ha dejado de jugar, gente que lo han raideado y no ha reconstruido la base y demás. Generalmente no suelen tener nada, pero si tenéis suerte y llegáis de los primeros podéis encontrar un montón de cosas. Ya sabéis, lo que para unos es basura, para otros es un tesoro. Por ejemplo, de esta base que veis aquí, que es la que estoy usando, no he crafteado absolutamente nada. Los cofres son de una base en Decay, los hornos de otra y la mesa de trabajo también. Y por suerte en una base me encontré armadura de señales y unos cuantos trajes Raz. Pues bueno gente, eso sería todo. Recordad siempre que podéis recurrir al Evoca Truco para sacaros unos cuantos kits, pero no abusar mucho que a los clanes grandes no les gusta. Así que nada chicos, si tenéis cualquier duda me la dejáis en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos.